Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a todos por haber venido. A todo nuestro gabinete, muchas gracias por estar también, a los empresarios, ciudadanos, directores de medios de comunicación, académicos, miembros del sector salud, tanto público como privado. Muchísimas gracias por atender este llamado. Tenemos un desafío de ciudad grande, un desafío de humanidad y un desafío global, que es atender de manera adecuada una, como ha declarado hoy la Organización Mundial de la Salud, al coronavirus. Pandemia quiere decir básicamente que cualquier ser humano en cualquier lugar de la Tierra puede adquirir esta enfermedad hoy. Eso es lo que define a una pandemia según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, lo que tenemos es que estar debidamente preparados. Hoy Colombia tiene 9 casos, Bogotá tiene 3, pero es absolutamente previsible que vamos a tener muchos más casos, tanto en Bogotá como en Colombia. Yo quiero recordar que esta no es la primera vez que Bogotá enfrenta un desafío de esta naturaleza. Ya lo hemos enfrentado en el pasado, uno de salud, otro de consumo de agua, y la verdad es que lo supimos atender bastante bien. Quiero empezar por recordar que esta no es la primera vez, por lo menos 2 veces antes hemos tenido un desafío grande de acción colectiva para mitigar un riesgo colectivo. En 1997 se reventaron los tubos que abastecían de agua a Bogotá, los que conectaban a Chingaza con la ciudad, y la reparación se demoraba más de 3 meses. Una ciudad para entonces de más de 6 millones de habitantes, 3 meses sin agua, pues básicamente estaba en una crisis sanitaria severa. En ese momento, la alcaldía convocó, como hoy, a los empresarios, a los ciudadanos, a todo el sector público, privado, a toda su institucionalidad, con un propósito: ahorrar el 15% del consumo de agua en la ciudad. Lo que terminó ocurriendo es que la ciudad no ahorró el 15%, ahorró el 25% del consumo de agua. Con una campaña pedagógica, con una acción colectiva público-privada muy exitosa, que no solamente permitió que Bogotá superara la emergencia y el desafío que afrontaba, sino que se volviera un ejemplo global de cultura ciudadana. De manera que Bogotá ya ha demostrado que en las crisis no solamente se supera, sino se crece como ciudadanía. Hace apenas unos años, en el 2009, tuvimos una crisis también de salud pública. Entonces se declaró pandemia a la influencia H1N1. Pandemia, igualmente, como ahorita. Una enfermedad infecciosa también de alto contagio. Bogotá llegó a tener más de 1 millón de casos sospechosos de pandemia de influencia H1N1 en el 2009. 1 millón de casos sospechosos. De esos, tuvimos 13.377 casos probables. Para que ustedes tengan una idea, a la fecha hemos tenido unos 182 casos probables de coronavirus en Bogotá. Tuvimos de H1N1 1.810 casos confirmados de contagio en ese año. Hoy tenemos 3 casos confirmados de coronavirus. Y desafortunadamente, entonces, tuvimos 72 fallecidos. De las pandemias contagiosas va a haber muertes, desafortunadamente, como hay muertes por enfermedades cardiovasculares, como hay muertes por enfermedades respiratorias todos los años. En esa época tuvimos 72 muertes. 72 muertes y casos probables de más de 1 millón. Ese fue el rango. Y lo superamos. Y aquí estamos. Superamos la pandemia, fuimos capaces de atender, de prevenir primero, de cuidarnos entre todos
y de atender adecuadamente la emergencia. De manera que vamos para el tercer caso, no para el primero, sino para el tercer caso de un desafío colectivo grande, importante, que tenemos que tomarnos en serio, y para el cual tenemos, por fortuna, medidas que tomar. Pero toda crisis, todo desafío de esta naturaleza, el que nos quedáramos sin agua en el 97, el que tuviéramos pandemia de influencia H1N1 y esta del coronavirus, requieren de una enorme inteligencia, coordinación y acción colectiva. Este no es un desafío de la Secretaría de Salud ni del Ministerio de Salud. Este es un desafío de cada ciudadano, cada uno. Está literalmente, y en esta ocasión mucho más, literalmente en las manos de cada uno de nosotros, prevenir el contagio y dar un adecuado tratamiento del coronavirus. Y digo literalmente no solamente por la acción individual y colectiva que se requiere de todos y todas, sino porque la acción más eficaz de prevención de esta enfermedad consiste en lavarse las manos. En lavarse las manos bien y varias veces durante el día. Así que está literalmente, esa sola acción reduce el riesgo de contagio en más de un 50%. Solo una acción, una, que depende de cada ciudadano y cada ciudadana. Entonces esto es literal, está en nuestras manos cuidarnos contra el coronavirus, saber que va a crecer el número de casos probables, va a crecer el número de casos comprobados, va a crecer el número de casos que requiere atención médica y es posible que en algún momento podamos tener fallecidos, como los tenemos por otras enfermedades. De manera que cuidarnos adecuadamente, y es lo que les queremos contar hoy, contarles, explicárselos, si hay alguna duda o ajuste que ustedes consideren pertinente, todavía estamos en oportunidad de hacerlo, de hoy hasta mañana, para oficializar 3 tipos de medidas. Lo primero que quiero decir es que al declararse hoy al mediodía pandemia global, el coronavirus, la primera acción preventiva que ha tomado Bogotá, la decisión que hemos tomado hoy, le agradezco mucho a todas las personas que muy generosamente nos han asesorado desde su conocimiento para tomar esta decisión. A lo largo de estas semanas pues hemos venido trabajando obviamente con los técnicos y expertos de nuestra Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, de diferentes universidades, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, de todos los miembros. Aquí estamos trabajando unificadamente sector público y privado de salud. Aquí no hay sistema de aseguramiento individual, hay un esquema de cuidado colectivo en el que todos vamos a converger en acciones y en decisiones. De manera que hemos consultado con expertos previamente, nos estamos basando en evidencia científica, rigurosa, para anunciar estas medidas. Lo que Bogotá va a anunciar hoy es que va a decretar alerta amarilla de prevención y cuidado sobre el coronavirus. Esa alerta amarilla indica, en primer lugar, que todos los ciudadanos tenemos que cambiar nuestro comportamiento, no podemos seguir comportándonos igual. La alerta amarilla indica justamente en cualquier tema, cuando hay alerta amarilla en materia de movilidad, cuando hay alerta amarilla como hay en este momento en materia ambiental, o en este caso alerta amarilla por razones sanitarias, la primera señal que le estamos enviando a los ciudadanos es: tiene que cambiar su comportamiento corriente, tiene que incorporar unas acciones que no son de su hábito cotidiano, pero debe incorporarlas. Y aquí queremos anunciar en esta alerta amarilla que vamos a tener 3 tipos de acciones para prevenir el contagio masivo, reducir el impacto de contagio masivo. Nosotros no podemos evitar que haya contagio, lo que sí podemos es aplanar la curva de crecimiento en la que se va a presentar ese contagio, de manera tal que podamos mitigar el impacto sobre la ciudadanía, mitigar el impacto sobre el sistema de salud y prepararnos, ganar tiempo para alistarnos todos de la mejor manera, para
la atención médica que en algún momento esto va a requerir a gran escala, y también para darle tiempo a la comunidad científica y médica para que avancen las investigaciones de tratamiento que hoy el mundo no conoce. Entonces, la alerta amarilla es una señal a modifique su comportamiento. No nos podemos seguir comportando igual mañana como nos comportábamos hasta hoy. Necesitamos ganar tiempo. Mientras la comunidad científica encuentra mejores alternativas de tratamiento a las que disponemos hoy. Y tercero, tenemos todos que cambiar nuestro comportamiento individual y colectivo. Esta alerta amarilla tiene 3 tipos de medidas. Yo quiero ser muy clara. La alerta amarilla no va a evitar que haya contagio de coronavirus ni que crezca el contagio. El contagio va a crecer. El número de casos va a crecer. La diferencia fundamentalmente, y esto es una gráfica que seguramente ustedes todos han visto por estos días, la diferencia fundamental es si somos un país que va a tener una curva como la roja, de altísimo nivel de contagio, que sobrepasa y congestiona su sistema de salud y lo colapsa muy rápido, o si vamos a tener una curva de contagio como la azul, más aplanada y distribuida en el tiempo, de manera tal que no colapse ni se congestione excesivamente nuestro sistema de salud, podamos ganar tiempo con acciones preventivas, podamos ganar tiempo con atención domiciliaria en primer lugar de los casos y desplazar en el tiempo la necesidad de hospitalización o uso de cuidados intensivos. Porque ese recurso, el de cuidados intensivos, que podemos llegar a requerir, es muy limitado, es muy escaso y es muy costoso. Entonces necesitamos que no lleguemos hasta ese nivel rápido, sino lo más que podamos de ganar de tiempo. Entonces, al final, todas estas medidas se tratan de que Bogotá no esté en la curva roja, sino en la curva azul. Y Bogotá es el corazón de Colombia, ¿no? Si nosotros empezamos, damos ejemplo, inspiramos a otros, los asesoramos, seguramente toda Colombia va a pasar, o va a evitar estar, no estamos hoy, pero va a evitar estar en la curva roja y va a estar en la curva azul. ¿Dónde estamos hoy? Más o menos en el 2. Estamos empezando, más o menos en el 2, donde coinciden completamente la curva roja y la curva azul. Pero de las acciones que tomemos hoy, depende de que estemos en la curva plana, donde ganamos tiempo, cuidado y prevención, o que estemos en la curva roja. Y definitivamente no queremos estar en la curva roja, ¿sí? La curva roja es donde está Italia, por ejemplo. Y un llamado de su primer ministro hoy al mundo es que aprendamos de sus errores y no estemos en esa curva. Entonces, aquí obviamente lo estamos haciendo. 3 tipos de medidas vamos a tomar en esta alerta amarilla. Esta alerta amarilla no solamente sale por recomendación, es decir, esta alerta amarilla tiene fuerza legal. Son medidas de obligatorio cumplimiento para los ciudadanos individualmente, para el sector público y para el sector privado, con base en facultades legales, sanitarias y sanitarias fundamentalmente, y de control de riesgo epidemiológico que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá. Empecemos por lo más importante, las acciones individuales. Aquí el comportamiento de cada ciudadano es lo más importante. Primero, vamos a desarrollar, y aquí nos acompañan muchos amigos medios de comunicación, nosotros lo haremos desde la alcaldía, ustedes desde sus empresas, este material desde hoy queda disponible para todos ustedes, piezas gráficas, piezas de comunicación, copies para pauta en radio, copies para pauta televisiva, copies para pauta y piezas para pauta y difusión masiva en redes. Vamos a tener literalmente una alerta cada 3 horas por redes sociales, física, desde las campanas de las iglesias hasta los pitos de las ambulancias, recordándole a los ciudadanos que en promedio cada 3 horas deben lavarse las manos, deben, todos los ciudadanos. Eso quiere decir que por lo menos entre unas 4 y 5 veces al día que estamos despiertos, debemos lavarnos las manos todos los días, y este tiene que ser un hábito. De esa primera acción depende reducir en un 50% el riesgo de contagio, de esa primera.
que depende de cada individuo en nuestra ciudad y en nuestro país. Ese lavado tiene que ser completo, bien hecho, no es un lavado a las carreras, es un lavado juicioso, cubriendo toda la superficie de las manos, de los dedos, por dentro en las palmas, por fuera, con jabón abundante, con agua abundante o en su defecto con alcohol o con gel antiséptico. La segunda medida es taparse nariz y boca con el antebrazo, así, cuando estornudemos, no con la mano, sino con el antebrazo, porque en la mano se queda esa mucosa que es muy contagiosa y la mayoría de las actividades las realizamos con las manos, de manera que tenemos que evitar, si alguien se equivoca, si se le olvida, estornuda y se le olvida poner el antebrazo, un poco por reacción instantánea, pone las manos, tiene que lavarse las manos en ese momento instantáneamente. Tercero, en caso de gripa, y estamos en temporada relativamente invernal, en caso de gripa hay que usar tapabocas y quedarse en casa, en sus oficinas, en cualquier establecimiento comercial, empresarial, público. Si hay una persona que tenga gripa, devuélvanla a su casa. Los días que sea necesario, en promedio 14 días necesita un ciclo de recuperación viral. Es mucho mejor para todos nosotros que esa persona con gripa se quede en su casa hasta esos 14 días que tenerla en el trabajo, arriesgándose ella y arriesgando a los demás. Esos 14 días, además, para efectos legales, coinciden con lo que sería una licencia, digamos, o suspensión laboral por enfermedad sin que tenga ninguna consecuencia. Tercero, y qué pena, y por eso entré sin saludar de mano a ninguno, yo sé que nos cuesta un poco, va contra nuestras afecto y buenas maneras, pero tenemos que evitar el contacto directo, sobre todo en lugares públicos. Tenemos que aprender a saludarnos así, sin contacto directo, sin darnos la mano, mucho menos besos, ¿no? Mucho menos abrazos, porque ese contacto directo incrementa el nivel de riesgo, especialmente en sitios públicos. Así que, hola, así, nomás, de lejitos. Contacto directo o estrecho, según la definición de la OMS, es cualquier contacto a menos de 2 metros de distancia con alguien, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Quinto, evitar asistir a eventos masivos. Concentración, evento público de concentración masiva, según la definición de la OMS, es cualquier evento de más de 1000 personas que tengan contacto estrecho, es decir, contacto a menos de 2 metros de distancia. Tenemos que evitar cualquier tipo de evento masivo de ese tipo y cualquiera menor. No es sino una reunioncita de 50 personas. Si no es indispensable, no la hagamos. Si se puede virtualizar o aplazar, mejor. Cualquier reunión de más de 2 personas. Cualquiera. Sexto, hay que tomar agua. Cada 3 horas, cuando suene nuestra alarma masiva en redes digitales, en medios, etcétera, esperamos que los ciudadanos hagan por lo menos 3 cosas. Lavarse las manos, hidratarse y preguntarse si se sienten bien. ¿Se sienten bien? ¿Sí? Muy bien. Es una pausa activa, nos va a tomar 1 minuto. Pero en ese minuto tenemos que preguntarnos esas 3 cosas. ¿Ya me lavé las manos? Perfecto. ¿Ya me hidraté? ¿Tomé agua? Muy bien. ¿Me siento bien? Listo. Fin de la pausa activa, continúo. A las siguientes 3 horas hago exactamente las 3 cosas. Es 3 por 3. Cada 3 horas hace esas 3 cosas. Más adelante vamos a poner, esperamos que desde el lunes podamos tenerlo, una pequeña aplicación, no app, sino un dispositivo en una de las páginas de la Secretaría de Salud, para que si la gente nos quiere reportar esas 3 actividades, perfecto. Primero, eso le ayuda a recordar. Segundo, compartir esa información en ese portal de la Secretaría de Salud nos va a dar información que es muy útil
para evaluación epidemiológica. Entonces le vamos a pedir a los ciudadanos que lo hagan. Pero lo importante es que lo hagan, así no nos lo reporten, pero que lo hagan. La séptima, la acción de autocuidado individual, ya es un poco superior. ¿Qué síntoma de alarma, qué signo de alarma debe tener cualquier ciudadano en mente? Que tenga dificultad respiratoria, que tenga fiebre de más de 38.5 grados por más de 2 días, porque eso ya es síntoma de que usted tiene una enfermedad respiratoria grave. Si usted tiene fiebre seguida de más de 38.5 grados, 2 días, no es porque tiene una gripa corriente. Seguramente ya tiene una infección o enfermedad respiratoria mucho más compleja. Si no puede respirar bien, y en el caso de los niños, eso que llaman silbido del pecho, ese es un síntoma de riesgo enorme. Cualquier ciudadano que tenga estos síntomas, ¿qué debe hacer? Llamar al 123, eso es lo que debe hacer. Coger un teléfono, llamar, decir, soy Claudia López, tengo estos síntomas, vivo en tal dirección, en tal barrio, en tal localidad, y dejar su dato de contacto, su teléfono. ¿Por qué? Ahora les voy a contar, porque esos síntomas ya a ese nivel indican que puede ser una persona que tenga el virus. Estos son expresiones del virus, del COVID-19, síntomas de ese virus. Este es un virus que tiene un periodo de incubación largo, por eso vamos a tener muchos más casos. Hoy ya debemos tener muchos más que los 3 casos, porque tiene un periodo de incubación muy largo. Eso quiere decir que la gente no presenta síntomas, pero ya lo tiene. De hecho, 2 de las 3 pacientes que tenemos hoy en Bogotá, hoy todavía aparentemente no tienen síntomas. Solo una realmente está sintomática. Las otras 2 aparentemente no tienen síntomas, pero tienen el virus y por lo tanto están en cuidado domiciliario, no están saliendo de su casa. Por eso necesitamos que nos lo reporten, porque cuando nos reporten ese caso entra como una alerta a nuestro sistema público y privado de salud, que vamos a estar coordinados todos. Ahorita les explico cómo, para ir y verificar y empezar atención epidemiológica domiciliaria. En esto quiero ser clara, no es atención de asistencia, no es para curar, es atención estrictamente epidemiológica, es para hacerle seguimiento epidemiológico al caso, para determinar si sí es un caso de COVID-19 o no. Es estrictamente epidemiológica. Un llamado muy importante: quienes más riesgo tienen de que esta enfermedad, si se contagia, termine en un tratamiento difícil o riesgoso para su vida, son los adultos mayores, las personas mayores de 60 años. Así que una tarea individual, la 4ª acción, ¿cierto? Lavarse las manos, hidratarse, preguntarse si estás bien. La 4ª es, pregúntate si cualquier adulto mayor en tu entorno familiar o laboral o de estudio que conozcas, cuídalo, ve y verifica si está bien. Ve y verifica que no tenga ninguno de los síntomas de alarma, que no tenga gripa, que no tenga fiebre, que no tenga dificultad de respirar. O sea, entre todos tenemos que organizarnos para hacernos nuestro examen de autocuidado y para cuidar a los adultos mayores de 60 años que estén en nuestro entorno. Ir y preguntarles, ¿ya te lavaste las manos? ¿Ya te hidrataste? ¿Te sientes bien? Si encuentra que tiene alguno de los síntomas, reportarlos inmediatamente al 123. Especialmente de ellos. A ellos son los primeros que tenemos que llegar a atender. Si alguien tiene probabilidad no solamente de contagio, sino de sintomatología severa que pueda requerir hasta hospitalización o eventualmente hasta UCI, es un adulto mayor de 60 años. Entonces tenemos que identificarlo pronto. Esas son las 8 medidas de autocuidado individual que cada ciudadano y ciudadana debe realizar. Ahora paso a las de autocuidado colectivo. Colectivo. Primero,
Toda empresa o organización de estudio o trabajo, ONG, cualquiera que tenga actividades formales o informales de trabajo y laborales, debe desde mañana mismo empezar a organizar esquemas de trabajo en casa para el máximo número de empleados que pueda hacerlo. Debe desde mañana mismo empezar a organizar esquemas de trabajo en casa. Que la gente, piensen ustedes cuántos empleados tienen, cuántos trabajadores tienen, cuánta gente va a su ONG o a su empresa o a su entorno laboral o a su universidad o a su colegio. ¿Cuántos de ellos podrían continuar su trabajo pero desde casa? No desde el lugar de trabajo. Esa es la primera actividad que desde mañana todos debemos empezar a organizar, para dejar al máximo número de personas que podamos en casa trabajando. No porque tengan ningún riesgo, no porque tengan gripa, sino por prevención. Este es el tipo de cosas que nos va a evitar estar en la curva roja. Solo hay dos medidas que el mundo hasta hoy sabe que tienen una eficiencia importante en reducir el riesgo: lavarse las manos y minimizar el contacto. Son las dos únicas cosas que sabemos que funcionan. Mandar a la mayor cantidad de gente que podamos a trabajar a su casa, aun si no tiene ningún síntoma, si no tiene gripa, es minimizar contacto social. Esa es la segunda mejor medida de mitigación. Por eso esto es lo primero que le pedimos a las empresas, universidades, colegios, organizaciones, fundaciones, que empiecen a organizar desde mañana mismo. La segunda, para los empleados o colaboradores, que es indispensable que vengan, de lo contrario paralizarían toda la organización, les vamos a pedir que los organicen en por lo menos 3 turnos distintos de ingreso y salida. Necesitamos desplazar los movimientos concentrados en horas pico. Necesitamos desplazarlos en el tiempo. Hoy prácticamente todo el mundo que va al estudio o al trabajo va entre las 6 y las 8 de la mañana y se devuelve entre las 6 y las 8 de la noche. Necesitamos desplazar, necesitamos no tener esas horas pico. Necesitamos aplanar esa curva de concentración en el trabajo, en el estudio y en el transporte público. Y la única manera en la que podemos hacer eso es que cada organización pública, privada, social, religiosa, distribuya por lo menos 3 turnos de ingreso y salida para desplazar esas horas pico en que no haya picos, en que haya 5 medianitos. Los tradicionales y otros 2. 5 no, 3, perdón. Además, en el caso de las universidades o de los colegios o de cualquier institución que desempeñe actividades de formación, además del trabajo en casa, además de los turnos de ingreso y salida, las universidades y colegios deben organizar la virtualización del mayor número de actividades y clases que puedan. Del mayor número de clases o actividades que puedan. Si las pueden hacer virtuales y no presenciales, mejor. Mejor. Esta va a ser difícil para algunos empresarios, pero es necesaria. Tenemos que aplazar todo evento público o privado de concentración masiva de más de 1000 personas en contacto estrecho, es decir, a menos de 2 metros por más de 15 minutos, en realidad a menos de 2 metros, a menos de 2 metros. Cualquier evento público o privado que se fuera a realizar en Bogotá de más de 1000 personas en contacto estrecho a menos de 2 metros debe aplazarse. Es una medida que tenemos que tomar ya para evitar estar en la curva roja. Todo lo que podamos hacer para evitar intensa y concentrada interacción y contacto estrecho, debemos hacerlo. Estas medidas, estas 4 medidas que he mencionado, que las vamos a adoptar todas las fundaciones, instituciones, organizaciones, empresas, entidades públicas, privadas en nuestra ciudad, esas 4 nos va a permitir que Transmilenio
pueda organizar el flujo de gente en el sistema con menos concentración y menos contacto estrecho. Y obviamente el mayor sitio de concentración y contacto estrecho de Bogotá se llama Transmilenio. Es un sitio de concentración y contacto por el que pasan, no están al tiempo, pero pasan cerca de 2,5 millones de personas. Entonces necesitamos aplanar la concentración de personas y el contacto estrecho de personas en nuestras estaciones, portales y buses. Eso solo lo podemos lograr si todos contribuimos con las 4 medidas anteriores. Virtualizar el mayor número de actividades o clases que tengamos, distribuir los horarios de personas en nuestras entidades de ingreso y salida, y a todo el que podamos mandar a trabajar a casa, dejarlo trabajando en casa. Además de eso, el sistema Transmilenio va a tomar otras 2 medidas, de hecho ya las está tomando, ya las está aplicando y las vamos a continuar. Todas las estaciones y buses del sistema Transmilenio siempre se lavan en la noche, siempre, eso siempre ocurre. Lo que hemos adoptado es que ya no solamente las estamos lavando, sino que las estamos desinfectando como desinfectaríamos material clínico. ¿Sí? Eso se está haciendo todas las noches, para todos los buses y todas las estaciones. Y lo vamos a seguir haciendo, ya no solo lavado, sino desinfección. Y durante el día, aleatoriamente, vamos a ir escogiendo algunas en las horas valle para hacer un segundo lavado y desinfección. Otra medida que vamos a tomar en el sistema. Algunas estaciones, ¿sabemos cuántas, Felipe? Todavía no tenemos, pero algunas estaciones tienen punto de agua. Tienen punto de agua. En las estaciones de Transmilenio que tienen punto de agua, vamos a instalar un lavamanos para que la gente pueda lavarse las manos si está en el sistema o durante el sistema. Y vamos a tener material higiénico temporalmente. Todos los colegios, universidades y establecimientos públicos deben encargarse de lavar y desinfectar diariamente sus áreas de uso común. Por ejemplo, nuestros CADES, nuestros centros de atención, todos los colegios, todos los días tienen que hacer acciones de lavado y de limpieza y desinfección de las áreas de uso común, ¿no? Las manillas, las barandas, las superficies que usamos todos porque son zonas de comida o de interacción, los lavamanos, las perillas de las puertas, en fin, todas las zonas de uso común. Colegios, universidades y todas las entidades públicas tienen que encargarse diariamente de lavado y desinfección. Esas son las 8 medidas de acción colectiva que se incorporan a partir de hoy en la alerta amarilla. Y por último, hay un tercer tipo de medidas de atención médica. En esto vamos a hacer una verdadera innovación y le agradezco mucho a todos los prestadores EPS, IPS del sistema público y privado que han estado trabajando con nosotros en las últimas semanas todo el tiempo, pero hemos tomado una decisión que rompe cómo opera el sistema de aseguramiento. El sistema de aseguramiento privado lo que le dice a cada EPS es que usted se encarga de sus afiliados y no más, no más. Para poder prepararnos para la atención médica de esta pandemia, vamos a romper esa estructura del aseguramiento privado, no nos vamos a guiar por ella vamos a seguir atendiendo el resto de servicios y enfermedades, el resto. Pero para efectos del coronavirus y de su prevención, vamos a organizarnos todos, públicos y privados, a aportar en una misma bolsa común recursos y esfuerzos, a distribuirnos las 20 localidades entre todos los públicos y privados para organizar equipos de atención domiciliaria. Nosotros no nos podemos quedar esperando en nuestros centros médicos, en nuestros servicios de urgencias o hospitales a que la gente llegue enferma. Eso, si nos quedamos esperando a eso, quedamos en la curva roja y colapsamos el sistema. La manera en la que vamos a hacer, de hecho, los 3 casos que ya detectamos, pero como les digo, el número de casos va a crecer.
con equipos de atención médica domiciliaria. Domiciliaria. Por eso le decimos a la gente, ¿tiene síntomas graves? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene afección respiratoria? ¿Tiene tos? ¿El niño tiene silbido del pecho? ¿O el adulto mayor? Repórtelo al 123. ¿Por qué? No le estamos diciendo cuando sienta eso, coja y váyase para el hospital. No, coja el teléfono y llame al 123. Si tiene algún síntoma, no salga de su casa, coja su teléfono y llame al 123. Porque la tercera medida, después de lavarse las manos y después de evitar el contacto social, que mejor está funcionando, es autoaislamiento en casa. Entonces, por eso, si tiene los síntomas, no salga corriendo para un hospital, no salga corriendo para un centro de urgencias. Llámenos que nosotros vamos a su domicilio y le hacemos la atención epidemiológica primero, y cuando sepamos exactamente qué tiene, decidimos qué atención médica le hacemos. Pero necesitamos hacer su atención epidemiológica, es decir, saber si tiene o no tiene COVID-19 en su casa. No se mueva de allá, quédese en su casa y llámenos y nosotros vamos. Eso quiere decir que la decisión de atención que hemos tomado y que vamos ahora a masificar, la tomamos desde el primer caso que encontramos y para los 3 casos que tenemos hoy. Pero necesitamos prepararnos para masificar esa medida, porque no vamos a tener 3 casos, vamos a tener muchos más casos. Es a tener equipos domiciliarios tanto de la red pública como de la red privada, y no hay diferencia. Todos somos una sola red. Todos tenemos equipos domiciliarios y nos hemos distribuido, esos detalles se los contará en su momento nuestro secretario de Salud, Alejandro Gómez, cómo nos distribuimos el territorio para cubrirlo. Los equipos domiciliarios, como les cuento, se van a distribuir territorialmente para hacer seguimiento a los casos que se reporten como sospechosos, es decir, a quien presente los síntomas, y seguirá el procedimiento primero epidemiológico, y una vez tenga la confirmación epidemiológica, seguirá el procedimiento de tratamiento médico que corresponda. Muchas veces el tratamiento médico, y seguramente en la mayoría de las veces, el tratamiento médico va a ser: quédese en casa, use su tapabocas, hidrátese, sígase lavando las manos, y nosotros lo vamos monitoreando por vía telefónica, a ver cómo evoluciona. En la inmensa mayoría de las veces, de entrada, el primer tratamiento va a ser ese, hasta que en el seguimiento y monitoreo establezcamos si la evolución nos permite mantenerlo en casa o amerita trasladarlo a hospitalización. El principal propósito de esto es que nosotros tenemos que cuidar a nuestros médicos, tenemos que cuidar al personal que más tenemos que cuidar en este momento, es al personal médico, a los médicos, a las enfermeras. Toda nuestra red privada y pública hospitalaria la tenemos que cuidar como un tesoro, porque de ella vamos a depender todos. Entonces, entre menos contacto de riesgo le generemos a ese personal y a esa infraestructura. Por ejemplo, otra cosa que vamos a hacer es minimizar el número de personas que tienen que ir diariamente a la red hospitalaria porque tienen tratamientos constantes. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades o tratamientos que hace que un ciudadano le tengamos que decir que vaya al hospital a recoger su medicamento cada mes o cada 2 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar en nuestras 4 subredes de atención pública, y le estamos pidiendo también a los privados que organicen ellos lo propio en su propia red, entrega a domicilio de los medicamentos de esos visitantes recurrentes a la red hospitalaria. ¿Para qué los hacemos ir al hospital? Mejor que se queden y nosotros más bien organizamos un domicilio de entrega de sus medicamentos. Todo esto es protegiendo nuestra red, protegiendo nuestro personal médico. Entre menos contacto, menos interacción tengan ellos que tener con pacientes de cualquier tipo o con pacientes sospechosos, hasta que no sea estrictamente indispensable por hospitalización, mejor, mejor. Y por último, para evitar, digamos, problemas de desabastecimiento que ya se han presentado, vamos a hacer una compra única
Primero, para que no se nos disparen los precios, no empiece a haber pues aquí especulación, y segundo, para que haya un abastecimiento adecuado de ciertos insumos importantes, tapabocas, gel, desinfectante, alcohol y otros insumos que se necesitan para atender esta pandemia. En eso consiste la alerta amarilla que anunciamos hoy y vamos a tomar desde el día de mañana. Hoy la vamos a anunciar en medios de comunicación, pero desde mañana expediremos un decreto para que todo esto tenga fuerza legal. Es decir, esta no es solo una invitación, sino que además, digamos, es un requerimiento de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos, para todas las organizaciones sociales, públicas y privadas que están en nuestra ciudad. Vamos a difundir, y estoy segura que vamos a contar con la ayuda de todas las empresas en todos sus portales, en todos sus medios de comunicación interna, empresarial, colectivos. A las empresas de telefonía celular les vamos a pedir el inmenso favor de que nos ayuden a través de mensajes de texto a difundir estos llamados cada 3 horas. Acuérdese, hágase el 3x3, tome agua, hidrátese, lávese las manos, pregúntese si está bien usted o el adulto mayor de 60 años que tenga más cercano. En fin, estoy segura que vamos a contar con la colaboración de todos, no tengo la menor duda. Cada quien puede producir las suyas, pero los invitaríamos a difundir las institucionales, para que tengamos un mismo mensaje masivo a todos nuestros ciudadanos, ¿sí? Lo primero es recordarle a la ciudadanía que estamos en alerta amarilla, estamos en modo cambio de nuestros hábitos de vida cotidianos para podernos cuidar y cuidar a otros. Estamos en alerta amarilla. Estamos en alerta amarilla contra el coronavirus y algunas de las acciones específicas. Lávate las manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas. Siempre recordar la línea a la que pueden llamar, el 123. Estamos en alerta contra el coronavirus. Tos en el antebrazo y no en la mano. Evita saludar de beso. Evita el contacto físico directo. Evita los eventos masivos. Si tienes gripa, usa tapabocas y quédate en casa. No lo dudes un minuto. Es que es muy importante, me van a regañar, es que es que nada, quédate en casa. Quédate en casa, quédate con tu tapabocas y sigue las 3 instrucciones que debes hacer periódicamente cada 3 horas. Si tienes síntomas de emergencia, tú o otro que conozcas o un adulto mayor, no salgas corriendo a urgencias. Sal corriendo al teléfono y llama al 123 para que podamos programar la atención domiciliaria que ya les expliqué. En nuestras manos literalmente está cuidarnos del coronavirus. Aquí está, digamos, el relato de los síntomas más graves que se pueden identificar, no graves, de síntomas que se pueden identificar para que se reporte al 123. Un procedimiento detallado de qué es lavarse las manos bien. Parece muy obvio, pero aquí nada es obvio. Aquí todo hay que decirlo en detalle y de la manera más pedagógica posible. Y en general, el llamado a reportar al 123 cualquier sintomatología propia o de otro, o en particular de un adulto mayor que requiera nuestra ayuda. Estas son las medidas de alerta amarilla que anuncia Bogotá a partir del día de hoy, que tomará con fuerza legal desde el día de mañana. Vuelvo y quiero terminar por donde empecé. Esta no es la primera vez y seguramente no va a ser la última vez que tenemos un desafío de inteligencia y acción colectiva como ciudad. Bogotá siempre no solamente ha atendido el llamado a la acción colectiva y ciudadana, sino que se ha crecido y ha superado las expectativas de acción colectiva cuando tenemos estos desafíos. Así lo hicimos cuando nos quedamos sin agua en el 97, así lo hicimos en el 2009 cuando ya tuvimos una pandemia que tuvo más de 1 millón de casos potenciales en nuestra ciudad ese año, la influencia H1N1, y así lo vamos a hacer ahora. Todo va a salir bien. El pánico no nos va a cuidar. El autocuidado individual, el autocuidado colectivo sí nos va a cuidar. De lavarse las manos cada 3 horas depende que reduzcamos en 50% el riesgo de contagio. De reducir el contacto y la interacción personal concentrada masiva depende otro tanto. Y de reportar oportunamente al 123
los síntomas que podamos tener nosotros o alguien que conozcamos, depende que no colapsemos nuestro sistema de salud. Tenemos que cuidar especialmente a nuestros adultos mayores. Seguramente todos los días no nos lavamos las manos cada 3 horas, no nos preguntamos si estamos bien, no nos hidratamos cada 3 horas. Hay que adquirir ese hábito de vida. Hay que adquirir ese hábito de vida y cuidarnos no solo a nosotros, sino a los que están en nuestro entorno. Cualquiera que tenga gripa, por favor, mañana sin duda, quédese en su casa. Quédese en su casa, quédese con su tapabocas y si tiene alguno de los síntomas que mencioné, repórtelo al 123. Insisto, estas medidas no van, el éxito de estas medidas, déjenme terminar por donde empecé, si es que logro volver a la presentación, a la curva. Estas medidas no son para evitar que haya contagio, no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar que haya contagio. Lo que tenemos es que prepararnos para cuidarnos, para minimizar la velocidad a la que va a haber contagio, para maximizar el autocuidado y el aislamiento en casa cuando tenemos síntomas de que podemos llegar a tener el virus, mientras se verifica epidemiológicamente si los tenemos o no los tenemos. Y para ganar tiempo, para prepararnos y usar nuestro sistema médico, que es un recurso escaso y en este momento el más valioso. Y cuarto, para que la comunidad científica gane tiempo en sus estudios e investigaciones para tener mejores elementos de cuidado de los que tenemos hoy en día. Para eso es que estamos tomando estas medidas, para no estar en la curva roja, sino en la curva azul. En alguna de las dos vamos a estar. Todas las ciudades y países del mundo están tomando esta misma decisión en este instante. Nos estamos beneficiando de la curva de aprendizaje de otros. Hoy tenemos información basada en evidencia científica, estadística, que nos permite tomar estas medidas con confianza y saber que si las cumplimos, estamos justo en el punto, en el 2, estamos justo en el punto en el que todavía es posible prevenir un contagio masivo muy rápido. Podemos tener un contagio menos masivo, menos rápido, más aplanado. Ese es el objetivo de esta alerta amarilla. Le agradezco profundamente a todos que apenas con unas cuantas horas de aviso hubieran llegado hasta aquí, hasta el centro de nuestra ciudad, a atender este llamado para conocer e informarse de las medidas de alerta amarilla. Les ruego que nos las tomemos en serio. Esto es pandemia global. No sabemos durante cuánto tiempo tenemos que estar en alerta amarilla. Pueden ser semanas, pueden ser meses. Pueden ser semanas o pueden ser meses. Con el mismo rigor con el que llevamos evaluando esta situación casi un mes, con el mismo rigor con el que hoy nos rodeamos del conocimiento científico, médico, para tomar estas decisiones de alerta amarilla, vamos a seguir día a día monitoreando la situación. El día que tengamos información científica que nos indique que debemos incrementar el nivel y las acciones, lo haremos sin duda, las que sean necesarias. Lo que hemos estimado con la comunidad científica, la comunidad académica y la comunidad médica es que estas son las medidas pertinentes a tomar hoy. Con estas, a la situación como la conocemos hoy y como preveemos que va a evolucionar, deberían ser suficientes para que nos quedemos en la curva azul y no en la roja. Pero estamos monitoreando todos los días. Si en algún momento tenemos que incrementar el nivel de alerta o agregar nuevas acciones, aquí los volveremos a convocar, a invitar y las tomaremos sin duda, por difíciles que sean. Porque lo más difícil es proteger nuestro sistema de salud, proteger a nuestro personal médico y evitar al máximo posible un contagio masivo. Todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por su asistencia y su cuidado.
Si hay dudas, por supuesto las vamos a responder. No dudas de prensa, no de medios. A los medios los vamos a atender ahorita, sino de los asistentes. Perfecto. Su merced, voy dando la palabra. Sí. Alcaldesa, buenas noches. Soy Ricardo Leiva, de Sístole y Exma, que estábamos trayendo a Michelle Obama dentro de 3 semanas. Yo voy a leer porque a veces cuando uno está ansioso, no se me puede olvidar preguntarle esto. Me parece que está demasiado, la felicito porque está muy bien planteado desde la perspectiva de salud todo el tema. Una gran recomendación, cuidemos la salud mental, que puede tener un efecto súper complejo y que no podemos medir en este momento. Y es todo lo que tiene que ver, en nuestro caso, con el tema económico. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero es proponer que no se generalicen cosas, que se haga, ojalá desde sus secretarías, y hay muchos empresarios que estamos dispuestos a ser parte de la ciudad, que haya un comité económico que analice todas las cosas que podamos hacer para evitar consecuencias económicas que no teníamos por qué que no tienen por qué pasar solamente porque entramos en la locura. El segundo es el tema de comunicación, porque usted sabe que la gente, esta enfermedad se está expandiendo más en las redes que en el número de personas. Y esto puede generar un efecto de productividad muy importante. Hacer esto mal hecho puede generar que dejemos de competir en cosas. Nosotros queremos que Michelle Obama esté feliz de aplazar y volver. O sea, que el ejemplo realmente sea real. Sugiero mucho el tema de los comités y el tema de las fechas, a veces generalizando. Entonces no sé cuánto tiempo usted está estimando que sea esto. Yo sé que usted dice que son semanas o meses, pero creo que esto es como cuando uno está con una familiar hospitalizado. Todos queremos salir rápido del hospital. Necesitamos que haya algún grupo de gente que también esté un poco presionando el tema de los tiempos, porque al generalizar posiblemente no salimos de esto sino en más meses, y seguramente podrían haber medidas intermedias en el tiempo. De mi parte, todo lo que ustedes necesiten. Estamos detrás del Festival Iberoamericano de Teatro también. Tampoco queremos que deje de pasar, pero asumiendo que todo lo que ustedes están haciendo está muy bien desde la perspectiva de salud, le pido que cuidemos la salud mental. Claro que sí. Entonces, aclaro un punto ahí. Primero, 1000 gracias por la comprensión, por la generosidad y por la disposición a sumarse a las medidas. Todas las charlas, reuniones, mesas de trabajo, caso a caso, evento a evento, empresario a empresario, sector por sector, que tengamos que hacer para ver medidas puntuales y no generalizables, las hacemos. Estas medidas iniciales, el decreto que vamos a expedir mañana, va a tener una vigencia de 2 meses. El decreto, no sé la alerta amarilla. El decreto va a tener una vigencia de 2 meses. La alerta amarilla no sabemos. Es posible que antes de los 2 meses tengamos que incrementar las medidas, no sabemos. Es posible que en 2 meses esté resuelto. Ya hayamos pasado por la curva azul y vayamos, no sé, en el punto 5. Buenísimo, si es así, extraordinario. Todos queremos pasar por esto bien, no rápido, pero sí bien. Si puede ser bien y rápido, mejor. Pero lo primero es que pasemos bien. Y sin duda el componente de comunicación es muy importante. Por eso hemos tratado de explicarlo muy pedagógicamente, de invitarlos a ustedes, en fin, y todas las charlas adicionales que podamos hacer, las vamos haciendo. Muy buenas noches, alcaldesa. Mi nombre es Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias. Lo primero, alcaldesa, señalarle que cuente con todo nuestro respaldo para que estas medidas se puedan implementar en beneficio de la ciudad y de toda la sociedad, y estaremos muy dispuestos a cumplir y acatar todas estas medidas que usted dispone. Tal vez siguiendo el comentario de Ricardo, alcaldesa, tal vez lo que quisiéramos eventualmente desde nuestro punto de vista, y en la medida que la evidencia científica lo permita, que esos tiempos en lo que tiene que ver con suspensión de reuniones de más de 1000 personas, pudiéramos estarlos monitoreando para que el mensaje de reprogramación sea eficaz. Porque si dejamos un mensaje absolutamente abierto, y pongo un ejemplo, alcaldesa, solamente para hablar de marzo, abril y mayo, nosotros en Ágora tenemos 22 eventos internacionales, en Corferias 7 ferias internacionales, una de ellas la Feria Internacional del Libro en el mes de abril. Y si tenemos que hacer el esfuerzo de reprogramación de estas actividades
que tiene un impacto económico fundamental en el desarrollo de la ciudad, sería muy importante contar con una señal que nos permita empezar a hablar con nuestros aliados a partir de cuándo se puede hacer esta reprogramación. Entonces lo que pediría es que si el equipo técnico tiene alguna capacidad de mandarnos algunas señales para que desde ya empecemos a trabajar reprogramaciones, sería muy útil para nosotros. Lo haremos. Pero además, el lenguaje aquí importa. Bogotá no está cancelando nada. Bogotá no está cancelando nada. Bogotá está aplazando de manera preventiva actividades que queremos y podemos hacer. No hay duda de eso. Por ahora las estamos aplazando. Lo que estamos pidiendo es aplazamiento y reprogramación, ¿no? Bogotá va a seguir funcionando, por supuesto, pero va a seguir funcionando con los ajustes a los hábitos individuales, a acciones colectivas y a su servicio de atención médica que se requieren para que minimicemos el impacto de crecimiento de esta pandemia. Por supuesto, nosotros, yo les diría que por lo menos semanalmente, al empresariado en particular, por razones empresariales, no por razones de salud, en cualquier momento nosotros emitimos una información, pero por razones empresariales, por lo menos semanalmente podemos estarles dando un reporte, actualizándoles de cómo vamos, de qué información nueva tenemos, etcétera. No hay problema, doctor Cabal. Muchas gracias, alcaldesa, y igualmente desde FENALCO, Presidencia, que está el director de Bogotá, queremos felicitarla por las medidas que se han tomado, la acompañamos plenamente, son más que comprensibles, creo que la prevención y la salud está primero, la vida, y en ese sentido creemos que la forma pedagógica y tan clara que usted lo ha hecho, pues es fundamental para comunicarlo en la ciudadanía. Quizás quisiéramos hacerle respetuosamente dos sugerencias, bueno, tres. Una es que usted ha sido muy clara en las medidas de atención de cuidado individual y las medidas de atención de cuidado colectivo. De pronto faltó o faltaría una última grafiquita, que sería un mensaje muy claro a la ciudadanía, y es que si se cumplen las medidas estrictamente de cuidado individual y cuidado colectivo, la gente puede hacer vida normal, es decir, puede continuar con sus actividades siempre y cuando cumpla. Esto con el efecto, y yendo un poco con la línea de Ricardo, de que no se vaya a generar eventualmente un pánico que genere unas presiones y unas demandas sobre, por ejemplo, le voy a dar un caso que nos preocupa mucho y que ya ha pasado en otras ciudades y países, y es la seguridad alimentaria. Es decir, que se pueda generar una presión sobre compras innecesarias, indebidas, y pueda empezarse a ver algún tipo de desabastecimiento de algunos productos fundamentales de la canasta familiar y de la higiene personal. Ya inclusive, unido a este tema, una prevención mayor a una prevención quizás menor con el tema del pico y placa ambiental, ya en Bogotá tenemos algunas dificultades que quisiera que el doctor aquí Jorrego se las comentara básicamente, pero es un poco una sugerencia de recomendación de vida normal si se cumplen estas acciones para evitar, porque la gente los mensajes muchas veces los entiende de maneras distintas, entonces tenemos que cuidar también que haya una continuidad en la vida normal de los bogotanos. De acuerdo. Bueno, buenas noches. Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de FENALCO Bogotá, Cundinamarca. Básicamente es que por las obvias razones que se tiene el tema del pico y placa ambiental, la movilidad de los camiones que abastecen la ciudad pues está limitada. Y con lo que hoy está ocurriendo, pues ya empezamos a ver en algunas grandes superficies, en algunos almacenes, que algunos productos escasean y no alcanzan a reponerlos en el transcurso del día. Y cuando empiezan a verse los estantes vacíos, pues se empieza a generar un pánico y se dispara absolutamente todo. Entonces, la recomendación es mirar la posibilidad de hacer algo al respecto de eso, porque en la medida que los almacenes tengan la oferta de producto, la gente está más tranquila y tampoco se da pues que la gente especule, que hay sectores que cuando empiezan a ver que, por ejemplo, no hay papel higiénico, se sube o se duplica o se triplica el precio del rollo del papel en otros sectores. Entonces, les pediríamos pues muy amablemente que tuvieran en cuenta este tema. Muchas gracias. Sí. Doctor Orrego, feliz ocasión para anticipar y profundizar nuestro propósito de una Bogotá 24 horas. Sí, feliz ocasión, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho de las abuelas, ¿cierto? Porque, y es
a propósito de lo que usted menciona, quiero ser clara en eso. Bogotá va a tener, no sé durante cuántos días, pero por lo menos mañana, doble alerta amarilla. Una ambiental y una sanitaria, porque no se va a suspender la ambiental. No se va a suspender la ambiental, porque esa sí que es cierta. O sea, esa es una emergencia por contaminación de aire de la que sabemos con certeza que se mueren 2.000 personas al año. Eso no es especulativo. Sabemos con certeza que 2.000 personas se mueren al año por contaminación ambiental y por enfermedades respiratorias agudas que no son coronavirus. Entonces, las razones que motivaron la alerta ambiental se sostienen. ¿Dónde está Carolina? Yo verifiqué hoy con Carolina a ver cómo íbamos en el monitoreo. Ese es un monitoreo legal, no es un monitoreo de capricho, ni de la Secretaría de Ambiente, ni de la Alcaldía. ¿Qué límite se cruza para que se declare emergencia ambiental? Está delimitado por la ley. Debe haber 48 horas continuas de mejora en nuestras estaciones de monitoreo para poder levantar la alerta amarilla ambiental. No se han cumplido esas 48 horas al día de hoy. Tuvimos una mejora, de nuevo, no hay mal que por bien no venga. Las lluvias nos causan inundaciones, pero nos ayudan a bajar contaminación de material particulado. Entonces, que haya llovido ayer y hoy nos está ayudando mucho para efectos de la alerta ambiental, pero todavía no tenemos 48 horas continuas de mejoría. Hasta que no las tengamos, no levantamos esa alerta amarilla ambiental. No vamos a levantar una por la otra, las dos son igualmente importantes y las dos son de salud pública, de manera que las dos se mantienen por ahora hasta que tengamos. Pero sí, para evitar esas dificultades, primero, comunicación, dónde hay desabastecimiento, de qué temas, quiénes son los proveedores, y nos activamos para evitar que haya especulación. Segundo, nada nos impide organizar mejor abastecimiento 24 horas. Aquí hacemos abastecimiento solamente en día, casi todo. Podemos profundizar los pilotos, que ya, de hecho, usted está avanzando, de 24 horas. Así que vamos tomando las medidas pertinentes, caso a caso, semana a semana, lo que se necesite, para no dejar que estas dificultades se nos crezcan. Alfonso Gómez. Alcaldesa. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación y a todo el gabinete. En primer lugar, apoyo irrestricto. Yo creo que estamos tomando las medidas oportunamente y me parece extremadamente sensato como lo están planteando. La primera buena noticia es que hemos desarrollado durante años una plataforma de tener teletrabajo. Nuestras empresas pueden acceder a unas tecnologías que están disponibles, que están en las manos de todos los ciudadanos, y yo creo que con voluntad de todos vamos a lograr realmente, no solamente en este caso superar esta emergencia sanitaria, sino yo creo que de cara a la emergencia ambiental, acceder al teletrabajo como un mecanismo real de productividad, y creo francamente que si nos aplicamos a todos y también si el gobierno distrital da ejemplo, podríamos tener realmente prácticas de teletrabajo serias. Nosotros en particular el viernes haremos un primer ejercicio, toda nuestra sede en Bogotá va a estar teletrabajando y yo creo que vamos dando pasos en ese sentido. Pero segundo y más importante, creo que en nombre del sector de telecomunicaciones en particular, pues aquí está claro con nosotros y hemos venido hablando todas las empresas, creo que puedo hablar en nombre de todas, cuentan con todo el apoyo para estos mensajes, los hemos venido coordinando, son mensajes que ya estamos mandando, Claro ya los mandó, los estamos mandando nosotros también el día de hoy, cuenten con esos mensajes, sería importante tener un único punto de contacto para canalizar esas necesidades de comunicación a toda la base de ciudadanos y entender que la mejor forma de acceder a las autoridades es vía los canales de comunicación que están dispuestos y que ustedes tienen abiertos a través de las tecnologías de información y las comunicaciones. Es un mecanismo que está a total disposición de los ciudadanos y evita colapsar centros médicos, centros distritales. Entonces yo creo que será muy importante eso, pero sí le pediríamos un único punto de contacto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vayamos definiendo esos puntos de contacto para diferentes temas que ya hemos planteado. Y de nuevo, mil gracias a todos los empresarios, todo el mundo. No hay una sola persona, yo le quiero agradecer, no hay un solo experto, médico, empresario, periodista, al que yo en estos días haya cogido el teléfono, haya llamado y le haya dicho, por favor, venga y nos ayuda, que no haya llegado inmediatamente. Así que les agradezco profundamente, por eso es que Bogotá es lo que es.
¿no? Porque tenemos esta enorme cultura ciudadana, democrática, inteligencia y acción colectiva. La única manera de liderar en la vida, doctor Gómez, es con el ejemplo. Todas estas medidas que hoy hemos anunciado, la primera que va a dar ejemplo es la Alcaldía Mayor de Bogotá. Todo nuestro gabinete mañana tiene como tarea empezar a estimar qué personas puede dejar en casa, identificar si hay alguna persona con resfriado, dejarla en casa, ¿no? Organizar los 3 turnos de ingreso y salida. La alcaldesa va a reportar en redes sociales cada 3 horas que está haciendo las 4 acciones de autocuidado concretas, ¿no? Porque esa es la única manera de liderar, es con el ejemplo. Mil gracias a todas las empresas de telecomunicaciones que sé que ya se habían puesto a disposición para el tema de los contactos. Efectivamente, el tema de teletrabajo es es una oportunidad de profundizar algo de lo que hablamos mucho y no hemos avanzado tal vez suficiente. Ya contamos con la base. Yo tal vez les diría, para efectos del punto de contacto de los mensajes que vamos a enviar, ¿dónde está Guille? Guillermo Cuellar es el director de nuestro equipo de comunicaciones de Alcaldía Mayor. Él coordina con ustedes qué mensajes, cómo mandarlos, qué seguimiento o reporte debemos hacer, etcétera. Lo hace Guille Cuellar. ¿Dónde está Felipe? Guzmán, aquí. Ven, Felipe. Es que yo digo aquí Felipe y 5 levantan la mano. Estoy rodeada de muchos Felipe. Felipe Guzmán es nuestro consejero TIC. Entonces, para efectos de ver cómo podemos nosotros mismos en la alcaldía o facilitarle a otros el uso de plataformas de teletrabajo, yo diría con Felipe, y está también el presidente de nuestra empresa de telecomunicaciones, Sergio González. Con ellos 2 podemos coordinar esto, todo lo que implique facilitar, mejorar acceso tecnológico, teletrabajo, en fin, uso de disposiciones digitales. Yo les dejaría a Sergio y a Felipe y a los que nos puedan ayudar. Hay una cosa en la que estamos avanzando, pero deberíamos acelerar más. Miren, les cuento el desafío. Todos los servicios de atención al ciudadano, de hecho que estoy dando a conocer una línea telefónica, ¿cierto? El 123, que ya existe, que funciona, listo. Tenemos también la línea 195, tenemos también correos, pero resulta que los ciudadanos creen que si me postean en Twitter o en Facebook, @Claudia López, yo los voy a leer. Y a mí me encantaría, pero a propósito de una presentación de un encuentro ciudadano, nuestro plan de desarrollo que hicimos la semana pasada en Canal Capital, mandamos a averiguar cuántas interacciones habían tenido las redes de la alcaldía o mi cuenta personal en redes sociales en los últimos 2 meses. 14 millones de interacciones tuvimos. Como ustedes entenderán, no hay posibilidad de que yo lea, ni ningún funcionario de la alcaldía, 14 millones de interacciones en redes sociales. ¿Por qué le menciono esto? Para que nos pongamos una tarea adicional, aparte de los mensajes y lo del teletrabajo, con Sergio y con Felipe. Porque una cosa urgente que necesitamos hacer en la alcaldía es tener un mecanismo de inteligencia artificial de lectura y respuesta de redes sociales. Porque yo estoy aquí esperando que la gente me marque el teléfono y me envíe el correo, alguna gente lo hace, pero la mayoría de la gente cree que posteándome en redes es como me está informando. Y hoy no tenemos ningún mecanismo de lectura eficiente de eso. Entonces ahí les dejo esa recomendación. Para efectos de las reuniones empresariales, semanales, lo de abastecimiento 24 horas, o ir contándoles y monitoreándoles, contándoles cómo vamos, en fin, ver la reprogramación de eventos, etcétera. Carolina Durán, nuestra secretaria de Desarrollo Económico, va a coordinar todos los contactos que tengamos y reportes que tengamos con los empresarios. Bueno, ¿quién más tenía alguna hora? Alcaldesa, buenas noches. Luis Guillermo Quintero del Movistar Arena, ¿cómo están? Hola, Luis Guillermo. Alcaldesa, entendiendo todo lo que nos cuenta, me parece que hay un soporte muy importante para que ustedes tomen esta decisión. Pues obviamente desde el punto de vista del entretenimiento nos preocupa en el corto y en el mediano plazo. Nos preocupa la proporcionalidad que hay hoy, obviamente de contagios en Bogotá para tomar esta medida. Podría ser una medida progresiva, simplemente para que lo revisen. Nosotros tenemos eventos mañana
el viernes y el sábado. Estamos esperando más de 20.000 personas, 25.000 personas estos 3 días. Y así digamos que no hay un pánico, hay un pánico. Aquí mientras todos estamos conversando, pues obviamente los medios, clientes, futuros espectadores de conciertos o eventos están preguntando qué va a pasar, ¿sí? Entonces, desde nuestro punto de vista, sí quisiéramos saber un poco si esa medida podría en algún momento ser progresiva y que nos dieran un poquito esa visión desde el punto de vista de entretenimiento, qué deberíamos hacer con todo este pánico colectivo que se está generando allá afuera. Estas medidas Gracias. ya son progresivas, no es que van a ser, ya son progresivas. Este es el primer paso. Alerta amarilla. Podríamos tener alerta naranja o podríamos tener alerta roja. Estamos empezando por el menor nivel de afectación, pero el mayor nivel de cuidado y autocuidado que se necesita. Esa es la progresividad. Yo quiero contarle que por lo menos, déjenme los cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 8 países han tomado medidas mucho más drásticas que nosotros con menos de 3 casos probados. Han cerrado todo evento público, han cerrado todo el sistema educativo. Lo que pasa es que cada país tiene sus propias particularidades. Nosotros no vamos a actuar de manera desinformada ni generalizada, sino de manera pertinente a nuestro propio contexto, a nuestros propios antecedentes y a la información científica con la que contamos. Entonces no es que estas medidas van a ser progresivas, están siendo progresivas. Estamos empezando por el menor nivel de afectación, pero el mayor nivel de protección. Ese es el resumen de una alerta amarilla. El menor nivel de afectación, pero el mayor nivel de protección. Y en eso yo entiendo, vamos, el llamado a que la gente siga la vida. Claro, la vida sigue. Ahora, ¿sigue normal? No, justamente por eso, ese es el llamado. No, no estamos en vida normal. Estamos en alerta amarilla. Tenemos que cambiar comportamientos. Cada 3 horas hay que lavarse las manos, cada 3 horas hay que hidratarse, cada 3 horas hay que preguntarse si uno está bien, cada 3 horas tenemos que verificar al adulto mayor más cercano que conozcamos si tiene algún síntoma y reportarlo. Es decir, tenemos que salir de nuestra zona cotidiana de normalidad y confort. En eso consiste justamente una alerta amarilla. Entonces yo entiendo la preocupación, créame que la entiendo, pero aquí ya es progresivo, estamos al menor nivel de impacto con el máximo nivel de protección. Y vamos a procurar mantenernos ahí para pasar esa curva azul. Ojalá podamos pasarla completica manteniéndonos ahí. Bien y ojalá poquito, pero aquí lo vamos a hacer con absoluto rigor. Cada paso lo vamos a hacer con absoluto rigor. ¿Quién tiene el micrófono? Alcaldesa, primero, muchas gracias por la convocatoria, muy oportunas las medidas. Obviamente que son medidas que incomodan y creemos, hablando de conectividad, nosotros tenemos una plataforma con miles de aliados que podemos colaborar en esa conectividad, tanto en información al usuario, llegamos a más de 1 millón, 2 millones de personas en todo Colombia, pudiendo replicar las comunicaciones que ustedes tienen, como también colaborar en la logística de distribución de los materiales que se necesitan. Entonces, si se forma, y ojalá que sí, con Carolina, el equipo de trabajo, estamos dispuestos a poner nuestra plataforma a disposición, así que bueno, muchas gracias. Muy generoso, muchísimas gracias. Sergio González de la ITV. Alcaldesa, buenas noches, y a todos buenas noches. Alcaldesa, simplemente para contarle que ya desde ETV estamos ampliando los canales de comunicación con la línea 123. Hay un tema que me parece que es importantísimo como mensaje,
y es que por más de la capacidad que ampliemos y demás, y el número de agentes, hay que mandar un mensaje a la ciudadanía donde realmente la gente acuda al 123 es en caso ya de última instancia, Sí. porque si no vamos a De colapsar síntomas. esas líneas del momento cero. Ese es De básicamente mi mensaje. De Pero acuerdo. por supuesto cuente ya con nuestro apoyo, ampliación de los canales y estamos ya en contacto con los equipos. Muchas gracias, Sergio. Luz Ángela. Buenas noches, mi nombre es Luz Estela Flores, soy presidenta de Cotelco Capítulo Bogotá, Cundinamarca, que representa a los hoteles de esta ciudad. Y bueno, nuestra preocupación, primero agradecerle a usted por esta reunión, a todos, reiterarle nuestro apoyo en todo aquello que nosotros podamos ayudarlos, saben que cuentan con nosotros. Y pues de nuestro lado, para nosotros es muy difícil hacer teletrabajo, pues trabajamos en empresas justamente de servicios. Y además estamos pues en la espera de un protocolo por parte del Ministerio, la Secretaría de Salud, para atender a las personas, especialmente los que proceden Los de viajeros. países como China, Italia, España y los demás países que están afectados o los que han hecho escalas en ellos. No hay, digamos, un protocolo claro para este tema y esto pues nos preocupa, a más de todo lo que nos preocupa la situación. E igual, pues unirme a las personas que han manifestado el tema de manejar la comunicación para que esto no se vuelva pues un tema de paranoia y nos afecte aún más de lo que nos está afectando. Gracias, doctora. Muchas gracias, Luz. El protocolo de viajeros, la medida de restricción o cuarentena a los viajeros provenientes de esos países, la adoptó el Ministerio de Salud, que es autoridad sanitaria superior a nosotros. De manera que la medida es de ellos, no nuestra, y el protocolo lo deben expedir ellos, no lo podemos expedir nosotros porque no es una medida que estemos tomando nosotros como medida sanitaria. Lo único que hace la Secretaría de Salud es seguir los lineamientos y los protocolos establecidos por el Ministerio, pero por supuesto nosotros dejaremos saber, entiendo que mañana hay PMU nuevamente, a las 7:30 de la mañana hay PMU nuevamente, luego nos volveremos a encontrar con las autoridades nacionales y le haremos conocer tu preocupación. Señora alcaldesa, ¿cómo está? Señores secretarios, buenas noches. Mi nombre es Luz Ángela Castro, yo dirijo la operación de OCESA Colombia hace 10 años y en esta oportunidad yo lo que quisiera es referirme a todo el tema de espectáculos públicos en nombre propio, pero también en nombre de todos mis colegas. Porque si bien entendemos plenamente la medida, alcaldesa, evidentemente cuando se habla de que estamos tomando las medidas básicas para poder generar el menor impacto posible, para nosotros las medidas tomadas sí generan un impacto súper importante, porque si bien la medida o la recomendación es aplazar, nosotros estamos en manos de que se pueda reprogramar, no es algo que pueda ser, que sea garantizable. Nosotros de aquí tendríamos que salir a hablar con los agentes, a buscar que sea posible la reprogramación, pero en muchos de los casos eso no va a suceder. En esa medida, las mesas de trabajo que nos ha indicado tienen que buscar una medida de rescate económico, porque nosotros sí vivimos de eso, nosotros tenemos una oferta permanente y no solamente es el impacto inmediato, sino el impacto posterior, porque mañana anunciamos un evento, ¿quién va a comprar boletas? ¿Quién va a patrocinar un evento? ¿Quién va a apoyar este tipo de iniciativas cuando hay un nivel de incertidumbre tan alto? Entonces, en esa medida, nuestra solicitud sería, por favor, reconsideren o ayúdennos a encontrar una medida progresiva con el compromiso claro de todo nuestro gremio y de toda nuestra industria, de tomar todas las medidas de termómetros infrarrojos en las entradas, gel antibacterial. Hoy para el concierto que tenemos el sábado tenemos más de 200 litros de antibacterial en todas las entradas. El concierto está plenamente montado. Los artistas están llegando el día de mañana. Entonces la pérdida económica no es menor y adicionalmente pues generamos el impacto. Entendemos plenamente la medida, entendemos plenamente las circunstancias, pero las medidas nos afectan de una manera drástica y directa, no solamente para lo que pasa hoy, sino lo que va a pasar en los próximos 2 meses. Eso significaría que no vamos a vender una sola boleta ni un solo patrocinio en 2 meses. Eso significa acabar perfectamente todo lo que hemos avanzado en la construcción de la economía naranja de la ciudad y en el poder poner a Bogotá, que hemos trabajado arduamente todos los que nos dedicamos a esto, en el radar internacional. Entonces, las medidas de salvamento económico tienen que ser súper importantes y pediríamos que por favor nos ayuden a considerar si es posible que los eventos de este fin de semana por lo pronto se lleven a cabo y podamos encontrar
alguna alternativa para que efectivamente logremos reprogramar de ahí en adelante los otros eventos, porque no es así de sencillo, o sea, no es un tema que dependa unilateralmente de nosotros, los artistas tienen compromisos futuros. Entonces, le agradezco mucho. Entiendo. Claro, el menor impacto es promedio, no todos los sectores tienen exactamente el mismo nivel de impacto, eso pasa con todos los promedios. Yo entiendo el tema, pero también quiero ser clara en que la salud está primero que el entretenimiento o que cualquier otra actividad económica, cualquiera. Y todos aquí vamos a tener que hacer un sacrificio, todos, absolutamente todos, sin excepción, vamos a tener que hacer un sacrificio. Mañana miramos con Carolina, que es la encargada de ver lo de los empresarios, qué se pudiera hacer. Entiendo, por ejemplo, que cada evento tiene unas pólizas, y una de las razones de cubrimiento de las pólizas es fuerza mayor. Es uno de los requisitos. En todo caso, ¿por qué hoy? Porque hoy se declaró pandemia global. Entonces, eso nos obliga a tomar medidas, y las medidas, digamos, no tienen reversa. Las medidas las vamos a tomar, porque son las necesarias, insisto, son las mínimas necesarias para el mayor nivel de protección. Entiendo la dificultad en particular de tu sector, pero sobre decir que la salud pública, todos lo entendemos, está por encima de la economía naranja, del entretenimiento, de cualquier otra actividad. Buenas noches, alcaldesa. Mi nombre es Lía Gina, de CROC Colombia. Yo estoy a cargo de la planeación estratégica y financiera del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. La pregunta mía la hago desde la óptica del ciudadano y del empresario. Usted empezó explicándonos que esto tiene fuerza legal. Y si bien esto es un proceso de evangelización al ciudadano y al empresario que tiene que ser muy fuerte, también necesita un ejercicio de autoridad. Yo quisiera que usted nos contara qué ha pensado la alcaldía para garantizar que la gente cumpla, que no solamente es educación y evangelización y mucha información y muy buena comunicación, sino también cómo vamos a lograr que las personas se comprometan y qué sanciones va a haber para los que no se comprometan con esto. Nosotros tenemos facultades de policía para imponer sanciones, digamos, las medidas que estamos tomando las tomamos como autoridad sanitaria y por virtud del Código de Policía. Y las violaciones al Código de Policía tienen desde normas de sanción pecuniaria, sanciones económicas, hasta restricciones, digamos, al ejercicio de derechos. De manera que contamos con las facultades de autoridad, pero el mejor ejercicio de autoridad, lo sabe Bogotá desde hace más de 20 años, es cultura ciudadana. Es el mejor ejercicio de autoridad. Es la autorregulación mutua y voluntaria de nuestro comportamiento individual y colectivo. E insisto, Bogotá ya lo ha hecho muchas veces, lo ha hecho por lo menos para 2 crisis, para 3, de hecho se me olvidó mencionar una. La primera vez que hicimos cultura ciudadana la hicimos porque teníamos tasas de homicidio de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. La mejor medida de autoridad y cumplimiento se llama ejemplo y cultura ciudadana. La mejor, está comprobado, lo ha comprobado Bogotá una y otra vez y es la principal que vamos a usar. Ahora, subsidiariamente, también tenemos funciones de autoridad de policía, insisto, desde sanciones pecuniarias hasta restricciones a derechos. Gracias, alcaldesa. Adriana Plata, directora ejecutiva de Asobares. Los saludo a todos ustedes. Digamos que desde gremio hemos estado toda esta última semana apoyando a nuestros afiliados en las buenas prácticas que podrían implementar para mitigar todo este impacto. Ellos están haciendo un refuerzo en todo su tema de saneamiento, de buenas prácticas, pero están terriblemente alertadas con el mensaje que le estamos dando a la gente de no salir, ¿sí? Porque no salir si tiene gripa o si presenta alguno de los síntomas. Claro, pero al hablar de aglomeraciones tenemos espacios, venues que tienen música en vivo, que también tienen artistas contratados y que nos están diciendo, nos sumamos, claro que sí, estamos listos, pero ¿cómo hacemos que el mensaje no salgan a un restaurante, no salgan si tienen gripa o tienen alguno de los síntomas? Es que tenemos que ser precisos en la comunicación. Claro. Pero también hay una incertidumbre financiera
que nos va a decir, hay muchas industrias que pueden desplazar su fuerza de trabajo al modelo de teletrabajo, pero un restaurante y un bar no. ¿Cómo hacemos para transmitirle a ellos que va a haber una seguridad, una ayuda, de pronto un tema de acompañamiento después de todo este proceso para esa recuperación financiera? Todos vamos a pagar un pequeño costo, individual, colectivo y financiero, todos sin excepción, todos sin excepción. Y es indispensable que lo hagamos, porque es que créame que el costo financiero de que colapse el sistema sanitario, tengamos que hacer toque de queda absoluto, es mucho más alto. Y es para no tener que llegar hasta allá que estamos empezando ahorita, cuando es oportuno hacerlo y cuando podemos tener el menor nivel de impacto. Un país como Italia está hoy cerrado. Y es quien más está haciéndole llamado al mundo de que no cometa sus mismos errores. Italia estuvo en el punto 2 de esa curva y no tomó las medidas que nosotros estamos tomando hoy, no las comunicó masivamente, no involucró a toda la ciudadanía ni a todos los actores y ¡brum!, en 2 semanas terminó en la curva roja. En 2 semanas terminó en el pico de la curva roja. No fue en 2 meses ni en 2 años, en 2 semanas. Y ya va en 9.000 casos. De manera que por eso, esto, insisto, yo sé que para unos sectores es menor, para otros es mayor la afectación, pero esto es lo de menor afectación promedio y máxima protección que podemos tomar hoy. Buenas noches, alcaldesa, muchas gracias por el espacio. Pues desde la ANDI también, pues darle todo el apoyo en esta situación de alerta amarilla y mencionarle algunas cosas. Yo estoy con mis compañeros directores de cámaras de alimentos, bebidas, las molineras, las arroceras. Realmente no hemos identificado una presión en abastecimiento de productos en este momento para la ciudad. Y lo que le proponemos es, en esa mesa de seguimiento semanal, es establecer en qué zonas podría o en qué lugares de la ciudad, en conjunto con FENALCO, podría presentarse eventualmente desabastecimiento en algunos puntos para hacer las alertas con los generadores de carga y quienes vienen trayendo todo el abastecimiento de alimentos y bebidas a la ciudad, y especialmente en concordancia con la recomendación que usted nos da de hidratación constante. Si encontramos en algunas zonas de la ciudad escasez de bebidas, podríamos identificar con la Cámara de Bebidas de la ANDI algunas estrategias adicionales para llevar a estos puntos de la ciudad lo que sea necesario para que los ciudadanos se hidraten. Y también decirle que pues es una gran oportunidad, porque nosotros venimos trabajando con FENALCO en la estrategia de Bogotá Productiva 24 horas. Estamos listos. El año pasado hicimos una guía de carga y descargue en horarios no convencionales para Bogotá. Los generadores de carga están listos para empezar a entregar de noche y hacer también más eficiente y garantizar que todos los ciudadanos tienen los alimentos y las bebidas que requieren. Muy generosa, muchas gracias. De hecho, ya con la ANDI, con varios de sus sectores productores o también con FENALCO, que son distribuidores, ya habíamos venido trabajando en algunas medidas, lo que las vamos a profundizar: carga y descarga en 24 horas, estar pendiente de reportes de desabastecimiento para coordinar oportunamente. Aprovecho para dar otra información, 2 informaciones más. Para fortuna de Bogotá y gracias a los impuestos que pagamos los ciudadanos, el agua de Bogotá es de excelente calidad. Usted puede tomar agua de cualquier llave en Bogotá y tiene la mejor calidad potable. Lo único que necesitamos es que los ciudadanos, y tal vez hay que agregar esa recomendación, laven sus tanques. El agua llega limpia, pero si se deposita y almacena en un tanque no mantenido y lavado, puede no tener el nivel de pureza por el que pagamos para tener. Entonces, de cualquier llave en Bogotá se puede tomar agua, de cualquier llave en Bogotá se puede tomar agua con plena seguridad de que es potable. El último paso que está a cargo de los ciudadanos, y lo vamos a incluir en las recomendaciones, es que lavemos nuestros tanques, porque nos vamos a tener que hidratar muy constantemente. Disponibilidad y abastecimiento de agua tenemos, a Dios gracias. Bueno, a Dios gracias no, gracias a Sumapaz, o por lo menos también gracias a Sumapaz y a nuestra empresa de acueducto de alcantarillado.
abastecimiento de agua potable tenemos, calidad de agua potable tenemos. La única recomendación adicional sería que este fin de semana nos pongamos en modo de lavar los tanques, la voy a incorporar, para que podamos hacer esa hidratación constante. Y lo otro que aprovecho para decir, a propósito de tu intervención, es que estas mismas medidas las hemos acordado en conjunto con el señor gobernador de Cundinamarca, porque Bogotá es Bogotá y 24 municipios que la rodean, donde viven 2 millones de colombianos que entran y salen mayoritariamente de esta ciudad todos los días, que trabajan aquí, viven allá, viven aquí, van allá, estudian en uno u otro lado, de manera que este va a ser otro magnífico ejercicio, primero, de coordinación y cultura ciudadana a escala de ciudad-región. Estas medidas las expido yo como alcaldesa dentro del ámbito territorial de Bogotá, pero las expedirá también mañana el señor gobernador de Cundinamarca para especialmente el ámbito metropolitano, los 24 municipios que nos rodean, y vamos a ir coordinando alcalde por alcalde de esos 24 municipios para la adopción de estas medidas. Estas medidas son de escala ciudad-región. Alcaldesa, Viri Crisien, Universidad de AN. Estoy de acuerdo, la Universidad de AN piensa que no hay nada más contagioso que el ejemplo. Entonces, nosotros ya iniciamos con el plan de virtualizar absolutamente nuestras actividades, seguramente desde la próxima semana estamos listos. Sin embargo, hay algo que me preocupa un poco, y es la capacidad que podamos tener para el teletrabajo y la virtualidad de miles y miles de personas. Yo quisiera que facilitáramos, por favor, las empresas prestadoras de este servicio, les pido el favor que faciliten a los estudiantes la conectividad, con acceso, con precios muy bajos, que las empresas que envían a su personal a hacer teletrabajo pues puedan tener un acceso a precios realmente económicos, porque eso nos va a facilitar a que todos estemos conectados. Y adicionalmente, otra parte que me preocupa un poco es que hace aproximadamente 1 o 2 semanas uno de los cables submarinos tuvo algún contratiempo y estábamos justamente nosotros en un encuentro virtual y se nos cayó la conectividad. Eso nos comienza también a poner unos retos bastante importantes que ojalá podamos prever de alguna manera con algunos otros cables, que se pueda garantizar el servicio para que podamos mantener digamos la conectividad de los estudiantes, porque tal vez algo más preocupante es que si llegamos a tomar la decisión de tener muchos estudiantes en sus casas, ¿qué van a estar haciendo? Digamos que esa es otra de las grandes preocupaciones que también tenemos que tener. Gracias. De acuerdo. Muchas gracias por su aporte. La dan siempre liderando la innovación. Muchas gracias. Ok. Señora alcaldesa, y a todos un cordial saludo. Nelson Darío Ramírez Rojas, subgerente comercial y de negocios de Corabastos. Señora alcaldesa, desde que salió la medida en relación con el pico y placa, el comercio organizado de la Central de Abastos de Bogotá está comprometido con garantizarle a nuestros consumidores, a nuestra población objetivo, el mejoramiento de las condiciones ambientales. Hoy ustedes adoptan unas medidas que rigen a partir de mañana. Hoy se reunió el comercio, tenemos junta directiva el día viernes, y lo que queremos pedirle en nombre de la Corporación de Abastos de Bogotá es el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Salud y de la Policía Metropolitana, porque hay una serie de medidas que debemos adoptar para garantizar toda la prevención que usted ha planteado en toda esa estrategia integral que plantea la Alcaldía Mayor, y con una anticipación adecuada para que no tengamos que lamentarnos. Y me uno al adagio de que no hay mal que por bien no venga, y que sea esta la oportunidad para corregir muchos de los aspectos que es posible a través de las políticas de salud pública. Entonces quedamos atentos de mirar cómo fijamos esa coordinación para comenzar lo más pronto posible el trabajo. Muchas gracias. Muy generoso, muchas gracias. Corabastos ha sido un gran aliado desde que hemos tenido que tomar nuestras medidas de pico y placa ambiental 2 veces en el transcurso de este año. Nos han facilitado la comunicación con los productores, con los compradores, la adecuación de horarios, ampliar horarios para poder hacer carga y descargue en la madrugada. De verdad, muchas gracias, y vamos a continuar con todo ese trabajo conjunto, ahora adicional con esta alerta amarilla también. ¿Quién queda? ¿Ya? Quiero agradecerle al señor veedor del distrito,
que también ya en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales nos había hecho varias de estas recomendaciones en la mañana. Siempre nos tomamos muy en serio las recomendaciones de todos los organismos de control, por supuesto también de la veeduría distrital, y de hecho hoy mismo las hemos adoptado comunicacionalmente y con fuerza de ley desde mañana. Mil gracias a todos y a todas, muchas gracias por su apoyo y colaboración. Bogotá va a salir adelante de esta crisis como ha salido siempre de todas las crisis. Muchas gracias.